Creemos que la vida y la muerte es algo contrario, pero una sin la otra no sería nada. El entender la muerte durante este proceso de vida, ¿no? Y saber cómo sobrellevar este proceso y sanar ciertas heridas, ¿no? Somos lo que somos, y mira, y te lo preguntaba justamente no por el hecho de cambiarlo. De hecho, yo soy de los que cree, y lo he dicho muchas veces, yo creo que el sufrimiento es parte del proceso. Yo creo que más que echarle cabeza a un proceso de acompañamiento de una enfermedad terminal de alguien que tú amas, es ponerle corazón. Creo que hay una línea de cuando es uno niño, se va siendo un adolescente grande, donde empezamos a tener mayor miedo a la muerte. Yo perdí a mi esposa en el proceso, pero pues he reconstruido una vida bonita con mis hijos, ¿no? Yo estoy seguro que donde sea que esté tu esposo está orgulloso de lo que has hecho con todo eso. Gracias. Vamos a iniciar con una dinámica que hacemos con todos los invitados, y esta vez no va a ser la excepción. Necesitamos que nos platiques una historia increíble. Una historia que solamente porque me la cuentas tú, solamente porque me la platicas, es que te la creo y voy a confiar en ti. Tienes 3 minutos para desarrollarla. Platícanos una historia difícil de creer. Inicia diciendo, no lo vas a creer, pero, y platícanos tu historia. Bien, pues no me lo vas a creer, pero en mi etapa como tanatólogo, al inicio de mi etapa como tanatólogo, pues yo me acercaba a mis pacientes pues más con una emoción, más que con una técnica, ¿no? Entonces, fíjate que me comenzó a pasar que empecé a tener tanatología infantil y previo a las sesiones, las noches anteriores a las sesiones que yo iba a tener con los papás, pues yo estudiaba el caso, ¿no? Para saber quién era el niño, quiénes eran los papás. Pero entonces en mi casa, que es su casa, comenzaban a moverse cosas. De lo más curioso que me pasó y algo que tengo bien marcado y que mis hijos lo tienen en el corazón y en la mente todavía es una vez que iba a haber un caso complicado de un niño aquí en Guadalajara que falleció, que en mi casa se empezaron a caer los balones que teníamos en un desván. Comenzaron a caer los balones, pero los balones botan naturalmente 2, 3, 4 botes y dejan de botar. Estos balones botaban 2 veces y se quedaban en el piso. Entonces nos sacó mucho de onda porque lo vimos, mis hijos y yo, o sea, lo vimos así de frente, pero no solo con eso fue en la mañana. Ya acercándose la tarde o la noche, mis hijos llegaron de la escuela, yo estaba en la oficina y mi hija en esa etapa tenía a lo mejor 12 añitos, ¿no? Me contó que dejó sus libretas en el escritorio de su cuarto y bajó a comer, y cuando regresó, los cuadernos estaban en el cuarto de su hermano acomodados en el piso. Entonces me llamó llorando, asustada, yo no entendía qué estaba pasando, pero entonces al buscar ayuda con esas personas que te ayudan con el Reiki, con las energías, y yo entendiendo que por lógica estaba trabajando con niños chiquitos, ¿no? Que habían fallecido y que seguramente íbamos a hacer una conexión energética con sus papás, pues me explicó que a veces nosotros como tanatólogos somos un portal entre la vida y la muerte porque trabajamos en esa línea. Obviamente ayudamos a los vivos a superar sus pérdidas, ¿no? Y a seguir adelante, pero a veces somos una velita para la gente que ya trascendió y que está en ese proceso de encontrar una luz, ¿no? Entonces nosotros somos luz y de pronto jalamos esas energías. Recuerdo bien que en esos procesos salía yo energéticamente cansado, con migraña, con mucho peso en la espalda, y entonces a través de ciertos procesos de trabajo energético me enseñaron a cómo hacer en oración, ¿no? Espiritualmente y energéticamente, a liberarme de esas energías y de ayudarle a estas almas, ¿no? Que están trascendiendo a encontrar su propia luz, y a partir de ahí fui desarrollando técnicas en donde termino sesiones donde la energía que no es mía, pues ya no me la traigo y ya mis hijos ya duermen en paz. Eso es lo que me ha pasado. Chistosísimo. Difícil de creer, la verdad. Yo creo que estamos muy cerca de descubrir algo interesante. Ya lo veremos con el tiempo. Sí. Y ustedes también, familia, mándenos su historia que sea difícil de creer. Pueden escribirlo en los comentarios, pueden mandarlo en mensaje directo, y como les hemos venido diciendo, pronto alguno de ustedes puede estar aquí con nosotros compartiendo su historia difícil de creer. Va. Listo. Bienvenidos a un episodio más de Memento Mori, su canal donde normalizamos la muerte
donde hablamos de ella todos los días, donde tratamos que para ti, para mí y para toda tu familia sea un tema de conversación. Porque hablar de la muerte, hablar sobre los temas que rodean a la muerte, nos va a ayudar a vivir mejor, a disfrutar la vida, a comprender que el día que pasa es día que ya no vuelve. Y si lo disfrutamos de mejor forma, lo podamos vivir bien y justamente hablar de la muerte nos ayuda a esto. El día de hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar justamente a comprenderlo de mejor forma, que nos va a invitar a que nos arriesguemos, que nos va a invitar a que vivamos de manera plena y nos va a platicar también su historia de vida, de cómo también a él la muerte ha tocado a su puerta. Bienvenido, Pablo Ávila. Gracias por venir, gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí con nosotros y con toda nuestra audiencia. Ira, no, pues muchas gracias por la invitación. La verdad, para mí es todo un gusto y un placer estar aquí contigo compartiendo este episodio en donde, pues sí, justo como lo acabas de decir, ¿no? Normalizar la muerte, porque la vida es efímera y la muerte sigue siendo una etapa de la vida, ¿no? O sea, es este escaloncito que nos va a llevar al siguiente nivel, en donde, pues por supuesto, dentro del desconocimiento de a lo que nos vamos a enfrentar, es donde muchas veces la gente preferimos pues no hablar de ello, ¿no? Y pues hay mucha incertidumbre allí, pero qué bueno que hay ahora mucha información y gente que nos puede guiar un poquito en esos procesos y entender que eventualmente pues todos vamos a subir ese escalón, ¿no? Así es, ¿no? Lo he dicho en varios capítulos. Tengo 2 hijos, una hija de 15 años y un hijo de 13. Y hoy soy tanatólogo, ¿no? Hoy, después de casi 3 añitos, soy tanatólogo. ¿Y cómo llegué a ser tanatólogo? Pues porque, como bien lo dices, la muerte tocó a nuestra puerta y la tuvimos que abrir, porque no hay quien no vaya a abrir esa puerta, ¿no? Yo estuve casado con Ángeles, a quien le mando un abrazo hasta el cielo. Mi esposa padeció cáncer, al inicio un cáncer de mama por más de 8 años, ¿no? Y durante ese proceso, muy joven, fue detectada con un cáncer de mama en etapa 3A, muy joven. Mis hijos, el chiquito tenía 1 año, mi hija tenía 3. Y eventualmente, cuando iniciamos estos procesos en aquellos ayeres, ¿no? Eventualmente a mi papá lo diagnostican también con un cáncer intratable, porque estaba un tumor ahí localizado entre el pulmón, el corazón, el estómago. Entonces, complicado también por los tiempos, ¿no? Podemos pensar que 10 años es poquito o mucho, pero para la medicina puede ser abismal, ¿no? Uh-huh. Entonces, en aquel tiempo era más complejo poder tener algunos elementos que ayudaran a sobrellevar la vida de algunos tipos de cáncer que hoy, por supuesto, al no ser estadística, pues puede haber ayuda, ¿no? Sin embargo, pues para nosotros, mi papá fallece en el 2016, más o menos, y sin embargo seguimos luchando por otra parte con el cáncer que mi esposa padecía, hasta un punto en donde de pronto un día, hace ya 4 o 5 añitos, en un estudio de diagnóstico de control que le llaman, encontramos ahí malignidad en sus huesos, ¿no? Entonces significa que ya había una metástasis muy fuerte en los huesos, en diferentes partes óseas de mi esposa y en zonas blandas, ¿no? Hígado, páncreas, algunas cosas así, ¿no? Entonces, el diagnóstico en ese momento, y fíjate que fue pues totalmente adverso, ¿no? Los médicos nos daban 6 meses de vida más o menos, pero mi esposa nunca creyó en la estadística en ese sentido y aparte pues con tantas ganas de vivir, sus hijos pequeñitos y todo, pues le echamos muchas ganas, de manera que fueron alrededor de 2 añitos más los que logramos estirar esa liga de vida antes de que mi esposa trascendiera, ¿no? Llegó ese momento en que mi esposa fallece y pues a mis hijos y a mí en ese momento pues se nos destruye totalmente la vida, ¿no? No es que lo de mi papá lo hubiera yo normalizado, sino que quizá el estar enfocado en el proceso de mi esposa me ayudó un poquito a sanar algunas cuestiones de duelo que yo en ese momento tenía con la pérdida de mi papá, ¿no? Sí. Cuando fallece mi esposa, pues me encuentro con esos 2 grandes universos, ¿no? Revivir la muerte de mi papá y la muerte de mi esposa. Entonces, pues yo caigo en una depresión profunda en donde pues ya nada tiene sentido, aunque tengo a mis hijos, ¿no? Tengo un trabajo, proyectos padres profesionalmente, pero pues yo vivía sumergido en la depresión de no entender, pues entonces qué sentido tenía la vida, ¿no? Obviamente, pues te enojas con ese ser supremo en el que cada quien cree, porque
pues a alguien le tienes que echar la culpa, ¿no? Sí, y sí, es más fácil. Y es más fácil. Entonces, por ahí encontré yo huecos en donde esconder mis miedos, ¿no? Mis depresiones, mis enojos. Hasta que un día comencé a ir a terapia psicológica, me la recomendaron y pues empecé a llevar a mis hijos, pero no salíamos del hoyo en el que estábamos, ¿no? Porque probablemente no lo hicimos de la forma correcta o no era el tipo de especialista que necesitábamos. Y, pues hicimos lo que consideré yo en ese momento que podía ayudar a mis hijos, actividades, cosas, no sé, elementos que les ayudara a mantener su cabeza ocupada, ¿no? Pero pues no lográbamos salir de ese hoyo. Y la verdad es que tampoco yo me esforzaba, ¿sabes? O sea, eventualmente pues quizá ni yo quería salir de donde estaba porque encontraba en mi soledad y en mi oscuridad pues la tranquilidad que yo creía necesitar, ¿no? Ujú. Pero en alguna charla en donde me invitaron a colaborar porque algunas personas les platicaba que cuando yo estaba en las salas de quimioterapia en el IMSS aquí en Guadalajara, una vez le pregunté al médico que por qué había solo mujeres en esas salas de hospital, ¿no? Donde recibían quimio. Y un médico me dijo que estadísticamente el 85% de varones que tienen a su pareja en una etapa terminal de cáncer las abandonan. Y a mí se me hizo, pues, primero no lo pude como percibir que eso era real porque es muy alto el Sí, muy porcentaje, alto. ¿no? Pero sin embargo, pues era la realidad porque yo solo veía mujeres, ¿no? Me invitó un buen amigo a platicar un poquito de mi historia, de por qué yo sí había decidido quedarme, ¿no? Y pues yo empíricamente platiqué porque decidí quedarme, ¿no? O sea, quizás hasta por miedo, pero por mucho amor, ¿no? Porque teníamos proyectos de vida, por todas las cosas bondadosas que tú puedas imaginarte, pues yo me quedé, aún con los miedos que tenía, con los temores, a veces sin saber qué hacer, pero me quedé. Después de esa charla que tuve, fue una entrevista que hicimos también para un canal de YouTube, me empezó a escribir mucha gente que estaba viviendo estos procesos también y me pedían un consejo, ¿no? Tanto personas que padecían una enfermedad terminal como el cáncer, como personas que acompañaban parejas en una etapa terminal y que no sabían qué hacer, ¿no? Qué paso seguir y como por dónde darle emocionalmente a su proceso. Entonces, pues a mí eso me asustó porque dije, yo no tengo una herramienta que yo seguí, o sea, yo decidí quedarme pues por amor y el amor te hace moverte, así como el miedo también me hacía Sí, sí, moverme, sí, ¿no? sí, sí. Pero encontré por ahí la palabra tanatología en ese momento de mi vida, ¿no? Y me dijeron, oye, es que a lo mejor un tanatólogo te puede ayudar o a lo mejor tú deberías ser tanatólogo porque pues traes como elementos. Yo no entendía qué era, pero comencé a investigar un poquito de qué se trataba y me llamó mucho la atención porque en su definición, entre otras palabras, pueden ser diferentes definiciones, ¿no? Pero es como el entender la muerte durante este proceso de vida, ¿no? Y saber cómo sobrellevar este proceso y sanar ciertas heridas, ¿no? Yo las cambio por aprender a vivir con ellas, ¿no? O sea, Ujú. porque pues es como cada quien lo trabajamos. La muerte es un proceso individual, ¿no? Sí, 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 completamente. Pero entonces comencé a buscar dónde estudiar tanatología aquí en Guadalajara, pero como yo no tenía ni el perfil ni nada, era complicado, ¿no? Entonces Ujú. me decían, no, pues tienes que aventarte primero una maestría en psicología o licenciatura, pero bueno, platiqué mi caso con algunas autoridades escolares y pude acceder a un primer diplomado, ¿no? Lo estudié para mí y fíjate, Isra, que fue en ese primer diplomado donde yo encontré un poquito de sanación para mí y Ujú. pude hacer catarsis porque todo lo que yo aprendía ahí lo aplicaba con mis hijos, ¿no? Sí, Y sí, lo sí. aplicaba con mi mamá y con mis hermanos y empecé a desarrollar habilidades en donde yo veía que entonces ellos comenzaban nuevamente a sonreír, a hacer actividades que ya no hacían, a recuperar proyectos que ya no tenían. Y eso a mí me gustó mucho porque sin darme cuenta también yo estaba retomando como esa chispa, ¿no? Que es la Sí, que sí, nos sí. puede caracterizar. Y empecé a darle, algo que hacía es que siempre en las noches me conectaba al canal donde había grabado ese episodio de ese podcast y entonces le contestaba a toda la gente, ¿no? Yo les contestaba y le contestaba y de ahí me empezaron a seguir en mis redes y entonces ya en mis redes tenía siempre mensajes de gente que me pedía un consejo, ¿no? Sentí tanta responsabilidad que decidí estudiar un poco más y entonces terminé un segundo diplomado y mucha literatura sobre tanatología, ¿no?
Te estoy hablando que ya van a ser casi 2 años y medio que inició ese proceso en mi vida y hoy me ha dado, primero, satisfacciones personales porque creo que resignifiqué mi proyecto de vida, ¿no? Y ahora encontré en este proyecto cómo honrar, pues, esa batalla y esa lucha de mi esposa, ¿no? Por salir adelante y encontré también herramientas de cómo apoyar a otras personas desde sus duelos, desde sus pérdidas, a poder reencontrar este sentido con la vida, ¿no? Y como decías al principio, lo platicamos por ahí, a cómo es tener conscientes que la vida es efímera, que es cortita, ¿no? Yo siempre digo, un niño de 3 años y un señor de 85 te van a decir que quieren seguir viviendo, ¿no? Y que es poquito el tiempo. Sí. Pero entonces démosle sentido a eso, ¿no? Pero sí vivamos cada cosa que vamos perdiendo en nuestras vidas, porque también normalizamos las cosas que perdemos, porque no solo es la muerte de un ser querido, ¿no? A lo mejor en algún momento fue el empleo y cuánta gente después de 10 años sigue buscando el empleo de su vida que fue hace 10 años cuando ya fue, ¿no? Hoy puedes encontrar el nuevo empleo de tu vida, pero necesitamos darle el sentido, ¿no? A lo mejor tu primer auto, ¿no? Y cuando lo tuviste que vender y hoy sigues recordando tu primer auto y a lo mejor la gente te dice, güey, ya enfadas con tu primer auto. Pero es que no es el auto, sino cómo llegaste a tu auto. ¿Qué tuviste que hacer para tener tu primer auto, no? O sea, todo lo que construiste y que al venderlo se fue ahí. Pero ni siquiera nosotros lo entendemos. Entonces, cuando con la tanatología vamos a buscar esos dolores o esos duelos, ¿no? En la pérdida, lo resignificamos y entendemos que las pérdidas sí, ya sucedieron, las tenemos que entender para que a partir de lo que tenemos ahora, pues le demos un nuevo sentido a las cosas que construimos, ¿no? Y pues por ahí va el tema de cómo yo fui construyendo eso, cómo hoy afortunadamente, y digo afortunadamente aunque tengo poco tiempo, ya comienzo con estos proyectos estoy terminando de construir un libro basado en un acompañamiento, en un proceso de una enfermedad terminal, como puede ser mi historia, pero con elementos tanatológicos, ¿no? Es decir, ya con una herramienta técnica de cómo entender que eventualmente la muerte es una realidad que se acerca cada vez más a nuestras vidas, ya sea nuestra propia muerte o la muerte de alguien que amamos, cómo poder ayudar a estas personas, ¿no? Y cómo ayudarnos nosotros, porque también, pues es bien complicado y yo creo que nunca nos dan esa educación, ni siquiera de decir las palabras correctas cuando llegamos a un funeral, ¿no? Y ahora que somos más conscientes, los que entendemos un poco más este proceso, ya no llega así, buenas tardes, porque pues que han de tener de buenas, ¿no? Y algo que pudiera ser normal, ¿no? Porque es educación, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero algo mecánico como eso, cuando alguien está en un proceso profundo, pues te puede mentar la madre, güey, ¿no? Sí, o sea, pues, ¿qué tienen de buenas, no? Sí. O te acompaño en tu dolor y, güey, ¿de verdad me entiendes en mi dolor? O sea, son cosas que, pues, afortunadamente y con la tanatología podemos ir aprendiendo juntos, ¿no? Trato de asimilar todo lo que me dices. Déjame decirte primero que eres increíble. De verdad. Gracias. Te lo digo de corazón. Por varias cosas. Hablaste de la estadística, hablaste del proceso que viviste. Muchas de las veces nos quejamos de las situaciones, de las circunstancias que tenemos en la vida. Y nos justificamos de las decisiones que tomamos a raíz de las circunstancias que tenemos. Pero así como en su momento mucha gente decimos, pues ¿qué querías que hiciera? Pues es que estuvo difícil. Hay muchas personas como tú que también estuvo difícil, pero tomaron una mejor decisión. Hoy acabo de conocer a 2 personas, incluyéndote, que en su momento les pasó una circunstancia de vida que hicieron algo positivo con ella y eso me deja, la verdad, con mucho gusto, porque justamente a veces nos justificamos detrás de lo malo que es la vida conmigo, de lo mal que me ha tratado. Yo por eso no pude hacer esto, ¿sí? Primero decirte eso, la verdad es increíble lo que has hecho. Segundo, tienes una chispa enorme. Seguramente te lo han dicho, pero llegas y irradias positivismo, el tono de voz es fuerte, pero no es... ¿cómo le digo? O sea, es justo como para que te muevas, para que te pongas en acción, para que, oye, estoy hablando contigo, entiéndeme, hazme caso, está increíble. Y quiero retomar varias cosas de lo que nos platicas. Quiero iniciar preguntándote, ¿qué diferente haya sido
si el Pablo de hoy hubiera vivido el proceso de hace 13, 14 años? ¿Crees que te haya servido lo que sabes como tanatólogo o lo que has estudiado como tanatología a vivir ese proceso de manera distinta? Y ojo, tal vez si te hubiera ayudado, bueno, tú nos dirás, pero tal vez eso no te haya convertido en la persona que te convirtió. Pues mira, Isra, primero gracias por tus palabras. Definitivamente, y yo creo que aquí comienza la liberación de culpas, ¿no? Te voy a decir, o sea, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas, cuando fallece una persona que amamos, pues tenemos un sentido de culpa por N cantidad de cosas, porque lo pude haber hecho diferente, porque le pude ayudar quizá un poco más, porque no hice algo que pude haber hecho. Y muchas veces pasan los años y el sentimiento de culpa crece. ¿Y por qué crece? Porque hoy tengo más elementos y más conocimientos que no tenía yo hace 3 años cuando falleció mi esposa, que si a lo mejor yo hoy, lo que decías, ¿no? El Pablo de hoy hace 14 años, yo hoy sé que existen medicamentos, que existen terapias, que existen cosas que hace 8 años no sabía y pues no las hice, ¿no? Pero no es mi culpa, o sea, no es culpa del Pablo de hace 8 años porque hice lo que pude hacer con los conocimientos y con los elementos que tenía en ese momento, ¿no? Entonces, algo que me gusta trabajar mucho con la gente es eso, a ver, ¿quieres vivir con culpas que no te corresponden el resto de tu vida? Entendamos por qué no son tuyas. Y la otra es algo que decías, la vida no nos hace cosas, cabrón, ¿no? O sea, la vida no me quitó a mi esposa, la vida no me quitó a mi papá, la vida hace cosas. Depende cómo nosotros nos las tomemos, es como vamos a ir hacia adelante. Y viene el tema de, a ver, o soy víctima de las circunstancias, la vida me quitó a mi esposa y voy a vivir enojado el resto de mi vida con la vida. Y aquí es donde de verdad quiero eso, pero es lo más natural, ¿no? Sí. Por eso te digo, yo sí recomiendo estos acompañamientos, porque yo los descubrí solo estudiando y leyendo, ¿no? Pero hoy, pues me gusta poderle hacer entender a las personas que se puede lograr cuando te quitas esas culpas y cuando echas culpas. O sea, la vida va a hacer cosas y yo decido cómo me las tomo, ¿no? Y al principio, por supuesto que me quiero enojar, por supuesto que me quiero poner triste, cabrón. Por supuesto que quiero no creérmela de lo que está pasando, ¿no? Y te estoy hablando ya de las etapas del duelo. Sí. Pero tengo que llegar a un momento en donde la neta, pues es la verdad. O sea, se murió y no lo puedo cambiar. Cosas que pasan y construyendo un poquito esto que me preguntas, también podemos descubrir a quién sí quieres en tu vida y a quién no, después de un proceso tan complicado, ¿eh? Porque entendemos a veces que nuestros familiares pues no son del todo un brazo derecho. Y es bueno entenderlo porque entonces también nos vamos quitando expectativas y a lo mejor nos volvemos el güey más culé o más mamoncillo, pero es porque yo ya entiendo que hay gente que no quiero en mi vida porque no me suma, ¿no? Entonces, despertamos un nivel de conciencia distinto cuando entendemos que la vida nos va a quitar gente que amamos y que eventualmente también nosotros vamos a partir de este proceso. Entonces, pues empiezas a quitarte expectativas, a creer que la gente siempre va a estar para ti, a saber que tú tienes que construir lo que a ti te corresponde y que hay gente a la que sí amas y que quieres ayudar en tus procesos, ¿no? Como pueden ser tus hijos, tu mamá, tus hermanos. O sea, no estamos obligados a hacerlo, ¿no? Sí. No es que te vuelvas egoísta, pero es que sí, el egoísmo no es un pecado, ¿no? También puede ser una sanación, Sí. porque hay momentos, y a mí me pasó, en donde yo me brindé al 100% para la otra persona y dejé de cuidar de mí, ¿no? Entonces, hoy yo arrastro situaciones, incluso clínicas, médicas, que hoy estoy atendiendo porque entendí que necesitaba hacerlo, si no eventualmente pues también me iba a enfermar, ¿no? Entonces son un montón de cosas alrededor de eso. No cambiaría lo que me pasó, Irra, o sea, porque justo no sería la persona que hoy estoy construyendo y creo que la muerte de mi esposa me ha permitido honrar su vida siendo tanatólogo y preparándome más para ese proceso futuro que quiero hacer, ¿no? Que es realmente profesionalizarme más en la materia, poder ayudar a más gente, porque pues aunque me enojé mucho y renegué todo lo que tú quieras, la verdad hoy sí considero que la vida es bonita, ¿no? O sea, sí hay proyectos de vida en donde yo hacía un futuro con mi esposa, en donde yo construía algo bonito con mis hijos, ¿no? Que hoy no van a suceder en ese
pues bajo esa estructura, pero sí puedo honrar eso construyendo cosas diferentes y dándoles un sentido, ¿no? Entonces es bonito poder recrear algo distinto a partir de lo que fue, ¿no? Pero pues sí es complicado y yo lo que le digo a la gente es que en la tanatología no hay elementos estadísticos, ¿no? No todos lo vamos a ir sanando de la misma manera. Yo he tenido casos en donde en una o dos intervenciones le damos la vuelta a un proceso porque la gente a lo mejor es más clara de pensamiento y entiende esto o decide darse la oportunidad rápido, pero también he estado con pacientitos o pacientitas que tienen 10, 8 años con un duelo ahí atorado y dicen, no, es que para mí es mi cuarto de 4x4 y de aquí no me sacas, ¿no? Y encuentras elementos ahí, y lo digo con todo respeto, ¿no? El altarcito con la foto del señor que falleció, ¿no? O sea, el montón de vasos de veladoras ahí apagadas que tú ves que son meses y meses de eso, ¿no? Y darle un sentido distinto a eso y reconectar a estas personas con la vida cuando lo logras, ¿no? Después de a lo mejor 8 meses, un año de trabajar, pues es muy satisfactorio y ahí es donde dices, pues esa es la misión, ¿no? Y por eso no soy tan técnico en mi modelo de cómo abordo a la gente, porque me gusta más hablar desde esa parte emocional, que pues también me ha traído cosas personales ahí de energías y cosas, pero es que somos eso al final, somos energía, ¿no? Somos lo que somos. Y mira, y te lo preguntaba justamente no por el hecho de cambiarlo. De hecho, yo soy de los que cree, y lo he dicho muchas veces, yo creo que el sufrimiento es parte del proceso. De verdad, o Sí, sea, de verdad lo creo y de hecho hasta ahí con mi esposa platico en la crianza de mis hijos y le digo, es que el sufrimiento es parte del proceso. Ojalá y no lo fuera, pero hasta hoy en día para mí es parte de... Yo te lo cuestionaba no en el sentido de que tú cambiaras, sino en el que siempre estamos buscando de que la gente sea previsora. Entonces, para que la gente que nos ve y nos escucha, no puedes cambiar algo que ya sucedió, pero sí te puedes adelantar a algo que no ha sucedido preparándote, claro. alistándote, estudiando, capacitándote. De hecho, te voy a decir algo, yo creo desde mi trinchera muy débil y delgada, que creo que hay una línea de cuando es uno niño se va siendo un adolescente grande donde empezamos a tener mayor miedo a la muerte. Yo siento que un niño pequeño es mucho más fácil de asimilar el fallecimiento. Yo he platicado con mi hija, a veces digo, oye, ¿qué vas a hacer cuando muera? Pues enterrarte, papi, pues ¿qué más? Y digo, manches, pues sí es cierto, y ojalá sí. No sé en qué momento se pierde. Yo hasta he creído, pensado, y ojalá algún día alguien lo tome en cuenta, debemos de tener algún tipo de educación desde pequeño sobre esto. Es a lo que me refiero con que tal vez contigo ya sucedió, no va a cambiar, pero a la gente que no nos ha sucedido, desde hoy prepárate, platica de eso. Justamente este espacio es justamente Claro. para eso, hablar, compartir y normalizar para que el día que suceda tal vez tengamos un poquito de mayores herramientas. Esa es lo que un poquito me enfocaba. Sí, y fíjate, te voy a platicar rápido un caso que viví hace poquito aquí en Guadalajara y de hecho fue mi primer caso de tanatología grupal, ¿no? O sea, yo no había hecho como una sesión así y le mando un abrazo a la familia que espero que lo vea y digo, por respeto no voy a decir quiénes son, Sí, sí, sí. pero fue algo muy bonito dentro de este encuentro con la muerte y lo digo bonito y vamos, te voy a decir por qué. El papá de la familia, ¿no? Ya estaba pues desahuciado con una enfermedad terminal, incluso pues ya no estaba consciente, ¿no? Y el señor estaba en su casa descansando y tú sabes que en una condición clínica de este tipo pues puedes durar incluso años, ¿no? Sí. Porque, o sea, el señor no estaba conectado a aparatos ni nada, o sea, el señor estaba, digamos que funcionalmente estable, pero el señor ya no estaba consciente, ¿no? Estaba en cama, postrado en una camita y todo. Y entonces se vuelve una rutina en casa en donde pues un día lo cuida una hija, luego otro hijo, o los nietos, los sobrinos, ¿no? Se vuelve una dinámica en muchas familias que seguro estarán viendo esto, se dan cuenta que esto pasa, ¿no? Sí, Las sí. casas terminan siendo un hospital, ¿no? Entonces me hablaba una amiga que era hija de este señor, que es hija de este señor, y ella está en Estados Unidos y me dice, oye amigo, es que quiero ver si me ayudas porque hay muchas dudas en casa sobre las cosas que se tienen que hacer para preparar
una posible despedida de mi papá, ¿no? Que mi papá fallezca y hay cosas que uno piensa de una manera, otro de otro, y pues ya empezaron a discutir y ya se están peleando por cosas que a lo mejor son básicas. Nada es básico. O sea, en este proceso nada es básico y todo tiene importancia. ¿Por qué? Porque estás hablando de la posible despedida de la persona que quizá más amas, ¿no? Que es tu papá, ¿no? Entonces, pues fui a ver a la familia, platicamos como hora y media, todos haciendo digamos que era una mesa redonda, ¿no? Y abiertamente empezamos a expresar dudas, sentimientos, emociones, ¿no? Y temas como desde si debo no prender una veladora, si debo no vestir de negro, ¿no? Si debo no llorar, o sea, estas preguntas que luego todos nos hacemos porque toman como que mucha relevancia, ¿no? Sí. Y hay que decir que así es, porque eso es verdad, ¿no? Pero empiezan todas las creencias limitantes, ¿no? Desde qué nos dice ciertas religiones, qué nos dice la sociedad, qué nos dice hasta el vecino, ¿no? Entonces, todo toma sentido para no poder tomar decisiones, porque a mí me lo dijeron de una manera, a ti de otra, y a ti de otra, y entonces comenzamos a discutir por temas que creemos que son superiores a prepararnos para la eventual pérdida de un ser que amamos, ¿no? Entonces hicimos esta sesión de trabajo en donde abiertamente expresamos lo que sentíamos y validando lo que cada uno decíamos, pero entendiendo que de fondo es, pues al final es cómo te sientes tú con eso. ¿Cómo te sientes tú con encender la veladora? ¿Cómo te sientes tú con hacer una oración? ¿Cómo te sientes tú si vas de blanco en lugar de negro al funeral? ¿No? Entonces, pues que yo lo pregunté porque yo me sentiría bien. ¿Eres tú contigo? ¿No? No eres tú con los demás, ¿no? Entonces, pues, empezamos a trabajar eso y al final mi amiga estaba en videollamada y me dice, amigo, me gustaría ver si puedes hablar un poquito con mi papá, ¿no? Entonces yo dije, pues va, ¿no? Entonces me fui a hablar con el señor, ¿no? Con todo respeto, solo con él, no había nadie en la familia. Y eventualmente, o sea, parte del diálogo con herramientas de tanatología era poder apoyar al Señor a tomar la decisión de qué quería hacer, ¿no? Y esto también ya te mueve a través de los despertares de conciencia y la fe y la energía de que estas cosas pasan, ¿no? Sí. O sea, yo creo que mucha gente ha platicado de, no, es que estaba esperando a que fulanito llegara, no, es que estaba esperando a vernos unidos para poder trascender, ¿no? O sea, más allá de la religión, en la espiritualidad y en la energía, estas cosas pasan. Solo hay que entender cómo es que pasan, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo me tomé un tiempo con el Señor, platiqué con Él un poquito sobre estos aspectos de la trascendencia, ¿no? De subir este escalón hacia la muerte en la etapa, digamos, física de la vida, pero cómo es volvernos energía cercana con este círculo de amor. Y entonces terminé de hablar con el Señor, termino de hablar con la familia y me despido, ¿no? Y los dejo contentos, alegres, sonriendo dentro de su pena, pero con más entendimiento de lo que el otro necesitaba expresar, ¿no? Cuando llego a mi casa, amigo, recibo una llamada, te estoy hablando de 15 minutos, que me fui de allí y llegué a mi casa. Recibo una llamada y era mi amiga diciéndome, amigo, si tú en algún momento pensabas que estabas haciendo lo incorrecto, déjame decirte que nos diste la ayuda más grande del mundo. Mi papá acaba de fallecer. En cuanto tú te saliste de la casa, mi papá falleció y todo el mundo está en paz. O sea, no hubo, sí hay dolor, pero hay un entendimiento profundo de que nos dejaste conectados en esa energía. Te lo juro, Isra, que yo en ese momento no me la creí. No, o sea, no es que no me haya creído que el Señor había fallecido y que esto estaba pasando, sino que esta conexión se había generado. Sí. Entonces entiendes el sentido de poder ayudar a otras personas a que estos procesos, pues no es que sean menos dolorosos, pero es que sean más conscientes, ¿no? Entonces eso es lo que ahora he estado tratando de buscar un poquito, ¿no? El tema de la conciencia, de que nuestras pérdidas, pues es normalizarlas, pero a través de herramientas que nos permitan, pues sí no llevarnos 5 años o 10 años al futuro, un proceso que hoy podemos trabajar, ¿no? Y obviamente no lo vamos a acelerar, pero tampoco es que lo vayamos a bloquear, porque lo que pasa con bloqueos, pues también he tenido algunas experiencias, ¿no? De gente que bloquea duelos pasados y entonces toma decisiones equivocadas, ¿no?
porque no tuvieron la ayuda correcta, porque no tuvieron los elementos adecuados o porque no estaban allegados a las personas que a lo mejor se amaban de verdad, ¿no? Son muchas cosas que yo he podido descubrir de la muerte que no conocía. O sea, yo lo único que conocía de la muerte era la muerte de mi papá y la muerte de mi esposa en procesos muy dolorosos y muy tristes. La verdad, la muerte de mi esposa ha sido uno de los temas que a mí me han dolido en el alma porque ver cómo se va el cuerpo desgastando, ver cómo tú vas perdiendo motricidad y eventualmente conciencia, es difícil, ¿no? Cuando amas a alguien así y que ves que la vida se lo está llevando y cuando desconoces totalmente estos temas, que ahora cuando intento apoyar a las personas que me buscan y que trato de estar ahí para ellos, siempre es entendiendo en dónde están ellos, ¿no? Cuán profundo están en su dolor, cuán profundo es la oscuridad de lo que están viviendo y sin acelerar sus procesos, porque no es el mismo nivel de entendimiento, ¿no? Pero algo que yo siempre he dicho es, pues tampoco jamás vamos a ser el 100% empáticos con la gente. Realmente nunca nos vamos a poder poner en los zapatos del otro, pero sí es bueno que la gente entienda que la tanatología es una herramienta que nos puede ayudar en muchas etapas de nuestra vida y creo que ahí suena más, ¿no? No sé tú que haces esto, si has escuchado más temas. Yo he escuchado más el tema de cómo acercarte a la tanatología más que a la psicología porque son diferentes y la gente también luego se confunde, ¿no? Sí hay psicólogos que son tanatólogos, pero hay tanatólogos que no son psicólogos y está bien, porque la tanatología como herramienta única pues trabaja con elementos de psicología, pero no es lo mismo, ¿no? Hay un momento en la tanatología en donde tú puedes derivar a un paciente o a un doliente a un proceso psicológico donde ya hay otros tipos de diagnósticos. Pero en la tanatología yo digo, es ir en tus 5 sentidos a tu dolor más profundo, porque lo que queremos es identificarlo, ¿no? Entonces es lo que a mí me ha ayudado mucho. Fíjate que pues ahora me ha dado muchas satisfacciones emocionales, ¿no? El poder formar parte de un grupo ya de muchas personas o pacientes que me han buscado, en donde hemos podido encontrarle sentido a sus vidas después de perder gente que aman, ¿no? Y yo he aprendido que así como cada uno de nosotros somos tan diferentes en vida, pues la muerte también es diferente para todos, cabrón. O sea, no siempre la forma de morir significa lo mismo para todos, ¿sí sabes? O sea, Sí, sí, creo sí, que sí. darle el sentido a la pérdida en sí, no al proceso de la muerte, sino a todos estos elementos energéticos, emocionales y de conexión, es donde está, como dicen coloquialmente, el coco, ¿no? El buscarle cómo apoyar a estas personas, ¿no? Y es complicado, fíjate que es complicado porque yo siempre lo he dicho, cumplir un objetivo no significa que llegaste al lugar, significa mantenerte en el lugar. Yo siempre le he dicho a la gente, imagínate que hiciste una dieta, oye, ya bajaste, ok. Si no te sigues cuidando, vas a volver a subir. Sí. Entonces lo mismo pasa con nosotros las personas. Creemos, oye, ya comprendí esto, ¿ok? Pero en el proceso de la vida vamos cambiando, vamos mejorando, empeorando o simplemente siendo distintos y tenemos que seguir trabajando esta parte. Te hablo yo de mi persona. Yo que convivo todos los días con la muerte, de verdad, literalmente, creía que tenía todo diseñado. ¿Sabes qué? Yo cuando falte quiero ser cremado. De hecho, hasta le decía a mi esposa, quiero música en mi servicio funeral. Pues dejas dinero y que pones una bocina, pero quiero música, ¿sí? O sea, no se trata de en vivo. Ajá. Mi punto es que yo ya tenía decidido y voy a ser cremado. Voy a ser cremado, una urna, etcétera. Últimamente me ha entrado miedo por ser cremado. ¿Por qué? No sé, no tengo razón. De verdad, no ha pasado nada que digas, oye, vi un servicio de cremación que me llamó la atención. Hubo esto que leí o que escuché, que tal vez si te creman no vas a resucitar. Nada, simplemente como que digo, se me hace que mejor no.
O sea, por si sí o por si no. No sé, digo, tal vez simplemente no soy la misma persona que era hace un año cuando hablaba de esto. No sé si sea un retroceso, no sé si sea un sistema de protección, pero por eso es que justamente creo que debemos estarnos actualizando constantemente, hablándolo constantemente. Hace unos días yo le decía a mi esposa, oye, ¿qué vas a hacer cuando yo muera? De verdad, o sea, ¿qué vas a hacer cuando yo muera? No, pues esto. Yo es que cuando yo muera, tú deberías de llorarme, sepultarme y luego presentarte en el negocio y decirles, todo sigue igual, cambió la persona, pero vamos a seguir esta misma línea y yo tomo el control, etcétera. Pero ¿sabes qué pensé justamente este fin de semana? Yo le preguntaba mucho a ella, ¿qué vas a hacer cuando yo muera? Y este fin de semana dije, ¿y qué va a pasar cuando si ella muere? ¿Qué voy a hacer yo? Me la ganaste. De verdad, de verdad. No, es que en serio dije, ¿qué Claro, voy a hacer? O sea, no nada claro. más desde el punto de vista de mis hijos, lo que viviste tú, la educación de mis hijos, la atención de mis hijos, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico. Yo te escucho a ti, escuché al invitado, a Fabián, y digo, yo no podría. Y escuché a gente cuando uno dice esto, dice, no puedes hasta que puedes. Sí. No puedes hasta que puedes. Entonces, sí es algo que si yo, que soy cercano a la muerte todos los días, sigo teniendo dudas por no estarlo practicando y practicando, ahora imagino la gente que no es la normalidad de esto. Por eso te decía que muy probablemente tendría que haber una materia en la escuela, Sí. tendría que haber un tipo de cultura de educación en ese sentido, porque es lo único seguro en la vida, es lo Y, único. y ¿sabes qué más, Isra? Que, por ejemplo, con esto que tú acabas de compartir, entendemos entonces que, o sea, tenemos la creencia de que cronológicamente, pues el más grande se va primero, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces preparamos nuestra vida para cuando yo me baña, para cuando yo me vaya, dejarle algo a mi esposa y a mis hijos porque creemos que así es. ¿Y qué pasa entonces cuando la vida te dice, mira, ten, güey, Sí, es al ¿no? revés. Entonces, pues quedas desconectado totalmente de algo que no tenía que ser. Pero lo pongo entre comillas porque, pues, ¿quién te dijo que no? ¿O quién nos dijo que no? Es ahí en donde yo creo que está el gran reto. Como tú bien dices, tendríamos que tener una educación desde más chavos en prepararnos porque la muerte es atemporal, ¿no? O sea, las condiciones en que morimos son mil, pero además la muerte es atemporal. O sea, puede llegar para quien sea, en donde sea, en el momento que sea, y no estamos preparados porque por supuesto que nos enseñan a que los papás entierran a los hijos, ¿no? Más bien al revés, a que los hijos entierran a los papás Papás. y que vamos así, ¿no? Pero luego pasa esto contrario y y yo opino, ¿verdad? Es mi creencia, es más difícil poder atender un proceso de una pérdida cuando es al revés, ¿no? Que que los papás entierran a los hijos porque no me dijeron que tenía que ser así. Son nuestras creencias limitantes. Pero fíjate, algo que decías, yo creo que cuando alguien muy cercano a nosotros muere, nosotros los que nos quedamos y lo vivimos, o sea, irremediablemente generamos un despertar de conciencia distinto. Y entonces comenzamos a quitarnos creencias limitantes. Es decir, pues hay cosas en como yo fui educado que es más cultural que de buena o mala educación, ¿no? Sino que me dijeron que siempre hay límites tanto para lo que me dijeron que es bueno como para lo que me dijeron que es malo. Para creer que existe el infierno y para creer que existe el cielo, ¿no? O sea, para mí de verdad es liberarnos de esas cosas, no porque sean buenas o malas, pero es que son para mantener control. Pero al final limita nuestro accionar emocional, ¿sí sabes? Es decir, empezamos y te voy a decir un ritual, ¿no? O sea, hacemos el altarcito cuando alguien muere, alguien que amamos falleció, hacemos el altarcito para que encuentre el camino al cielo y pedimos porque sus pecados sean perdonados. No estoy criticando, estoy hablando de un ritual que Sí, hacemos, sí, ¿no? sí. Rezamos para que sus pecados sean perdonados y vaya al cielo. Yo soy de la creencia de que si entendemos que nos volvemos en una energía que vibra cercano a nosotros, por supuesto que esa energía está en otro nivel y está procesando cosas distintas en un nivel superior, pero si yo logro, yo que estoy aquí presente en esta etapa todavía de la vida, logro tener herramientas en donde yo conecte energéticamente con ese ser que ya partió,
pues entonces lo tengo cercano y no significa que no lo dejo descansar o que no lo dejo llegar al cielo o que no lo dejo disfrutar de la eternidad. La eternidad ya está ahí en la energía y yo puedo conectar con esos elementos porque también nosotros somos eternidad, cabrón, ¿no? Nada más que a veces estas creencias limitantes, ¿en qué nos sumergen, Isra? En tristeza. Porque ¿qué pasa cuando estás en el altarcito? Estás triste, ¿no? Y te digo cosas que a mí me pasaron. O sea, yo llegaba a mi casa, que es tu casa, porque tenía las cenizas de mi esposa casi un año o más en mi casa y ese lugar donde la tenía, la mesita, ya luego era la mesota, porque entonces ya tenía flores, ya tenía peluche, ya tenía muñecos. Cuando yo entendí que lo que estaba haciendo era tener un centro de conexión con una presencia que ya no estaba física para mí, pues entendí que lo que hacía después de llegar de trabajar era ponerme triste, ¿no? Y mis hijos que estaban toda la tarde ahí viendo el altarcito y viendo la foto de su mamá que había muerto y viendo la ropita que había dejado y todo, pues todo el tiempo estaban tristes. No quiero decir que está bien o está mal. Lo sano es que lo trabajemos para entender que en cualquier lugar, en cualquier momento, nosotros nos podemos conectar con ellos de una manera energéticamente positiva y más bien honrar diciéndoles que lo que estamos haciendo es en honor a lo que hemos construido juntos, ¿no? Ya no en presencia, pero sí en esencia, ¿no? Y eso es muy bonito de creer, pero de entender que sí pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Conviertes, cuando haces eso, el dolor es inevitable, Sí. pero luego lo conviertes en sufrimiento. Alargas esta parte. De hecho, ya lo he dicho en episodios anteriores, pero me encanta. Yo lo escuché de Franco Escamilla, no sé si él lo escuchó de alguien más, pero decía que la mejor forma de poder honrar a la persona que se fue es tratar de vivir lo más normal posible. Sí. Porque no importa lo que creas, si hay cielo, hay infierno, hay almas, hay un lugar desde una ventana donde ellos puedan verte y si ellos ven que estás sufriendo por ellos, les alargas un sufrimiento también ahí donde están. En cambio, si ves que vives, que estás bien, pues ellos también van a poder seguir con su proceso. Antes que se nos acabe el tiempo, no me quiero quedar con una duda, platícanos un poquito del 85% de los hombres que abandonan. Sé que estás escribiendo un libro, sé que no hay todo, no, tal vez no nos podrá decir todo, pero platícanos un poquito esa parte, porque sí me llama la atención, porque creo yo que no se trata de crucificarlos. Sí. Porque así como la persona está viviendo ese proceso de cáncer, de enfermedad, también ese compañero pasa por un proceso de duelo y a Complicado. veces no podemos asimilarlo, no sabemos, no es que no queramos. Entonces, no sé si todo eso lo abordes o algo, yo simplemente ahorita de momento digo, bueno, es que se escucha así nada más como que yo de fútbol que dije, estos cool, Sí, que claro. abandonaron. Sí. Pero ahorita asimilándolo digo, bueno, o sea, hablando de esto, Ajá. pues tal vez es que ese es un proceso. Platícanos un poquito de este libro y cuando salga nos dices, por favor, Claro que para sí. leerlo, está muy interesante. Claro que sí. Mira, Isra, pues justo es eso, ¿no? No juzgar a ese gran 85% porque pues sí hay mucha incertidumbre en un proceso como estos, ¿no? Y pues te digo, yo no me atrevo a decir si aman o no aman, si sufren o no sufren. Lo que sí es que hay un desconocimiento total de lo que se te viene, ¿no? Entonces, yo creo que más que echarle cabeza a un proceso de acompañamiento de una enfermedad terminal de alguien que tú amas, es ponerle corazón, porque yo creo que cuando le ponemos más bien la cabeza, y lo dicen los psicólogos, cuando piensas con exceso de futuro, te genera ansiedad. ¿Y qué de real hay en el futuro? Pues nada, ¿no? Siempre está lleno de supuestos. Pero ¿qué pasa con un tema como estos? Pues no hay un planteamiento de un futuro bonito, ¿no? O sea, todo hacia el futuro es fatídico. Entonces, a lo mejor tú estás buscando las 5 alternativas de cómo ayudarle a la persona que tú amas a sobresalir, pero jamás vamos a ser capaces de hacerlos porque no tenemos los elementos, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si un día en la noche se me pone súper mal y se me muere? ¿Y qué pasa si un día me equivoco y en lugar de ayudarle, empeoro la situación? O sea, hay 1000 factores, yo creo, que están sucediendo en las cabezas de las personas que son acompañantes de una persona que está padeciendo una enfermedad terminal, que lo más fácil, y te digo sin juzgar, la verdad, es pues irte. A mí me pasó por la cabeza, ¿no? Y lo he platicado en algunas charlas, o sea,
a mí me pasó que cuando yo salía en mi camioneta a ir a comprar medicinas y no encontrar medicamentos, ¿no? Que al ir a buscar un estudio médico y saber que costaba miles de pesos, pues es que no tienes los recursos y no tienes los medios para hacerlo. Entonces, ¿qué haces? Güey, pues me pelo, ¿no? Yo te lo digo, yo vendí mi casa, yo terminé viviendo en la casa de mi mamá porque vendí mi casa y la vendí en la pandemia porque fue cuando mi esposa se puso más malita y pues no había medicamentos, no había tratamientos porque todo estaba enfocado en el COVID, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, yo malbaraté una casita que tenía, vendí carros, vendí muebles, pero te digo, yo no lo pensé, fue un impulso de mi corazón. A lo mejor si le hubiera echado cabeza, pues porque iba a vender algo que construí con tanto esfuerzo, ¿no? Pero sí, me- mi intención con ese libro es crear conciencia, no de que estas cosas no pasan, ¿no? Sino de que afrontarlas tú como acompañante, ya sea hombre o mujer, ¿no? O sea, pero obviamente yo era esposo de ella y decidí quedarme, ¿no? Pero lo que yo quiero tocar es, pues a lo mejor a una persona de ese 85% a que se aviente el tiro a quedarse, ¿no? A que lo que tú puedes obtener como resultado, pues puede no ser bonito, pero reconstruirte después de ese proceso te va a dejar mm, pues mucha alegría, ¿no? O sea, sí puedes perder a la persona con quien tenías proyectos de vida, a la persona a quien más has amado en tu vida, ¿no? Y pues hasta te vas a preguntar si las cosas tuvieron sentido o no, si al final de cuentas pues falleció o Valió partió, la pena. pero al final sí vale la pena, ¿no? Entonces, yo estoy escribiendo ese libro por eso, porque sí vale la pena. Yo perdí a mi esposa en el proceso, pero pues he reconstruido una vida bonita con mis hijos, ¿no? Y yo conecté ahí el sentido de la muerte de mi esposa, ¿no? En que vale la pena volver a construir algo distinto, honrando su lucha, porque pues fueron más de 10 años, ¿no? Entonces, no puedo decir que no valió la pena, sí fue difícil, sí fue muy complejo. Mm, terminamos destruidos por muchos lados, ¿no? Por muchos frentes, con la familia, con los amigos, en el trabajo. Eh, yo intenté correr varias veces, pero siempre supe en el fondo que era donde quería estar porque amaba a la gente que tenía ahí alrededor, ¿no? Amaba a mi esposa, amaba a mis hijos y pues traté de no echarle cabeza y echarle más bien corazón, ¿no? Y hoy pues estoy aquí con un poquito más de preparación y dándole sentido a un proyecto que mi intención es que le ayude a una persona a cambiar la decisión, ¿no? Y poderse quedar en lugar de irse. Ya con eso vale la pena. Yo estoy seguro que donde sea que esté tu esposo está orgulloso de lo que has hecho con todo Muchas eso. gracias. Y ella es parte de, digo, Sí, ella es parte de, juntos de una forma atípica, pero construyeron esto. El tiempo se nos fue volando. Me encantaría antes de irnos que nos dijeras tus redes sociales, donde la gente te puede contactar, que te hagan otras cientos de preguntas, sí, 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 que me pregunten. que te pregunten, que te contacten. Y también me gustaría que si la gente le gustó, hay muchos más temas que podemos seguir platicando. A mí me encantó, el tiempo se me pasó volando. Me encantaría que si este contenido les gustó, si les agradó, si quieren saber más, pongan los comentarios. Si la gente pone en los comentarios, ¿qué te parece si nos vemos una segunda vez? Regresamos. Hay mil cosas que podemos abordar. Por Perfecto. supuesto, yo encantado. Pero mientras platícanos cuáles son tus redes sociales, dónde puede contactarte la gente. Igual las vamos a dejar por aquí, pero platícanos. Sí, a mí me encuentran en Instagram como @Pablo Ávila C, Pablo Ávila C en Instagram y en Facebook como Pablo Ávila. Y ahí, pues ahí me escriben, platicamos. Aquí en el canal yo me voy a venir a contestarle a la gente también, Perfecto, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. con todo gusto ahí podemos hacer conexión y de ahí para adelante platicar y trabajar lo que tengamos que Noche, ya trabajar. se me ocurrió algo ahorita detrás de bambalinas, lo platicamos. Te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco mucho por el ser humano que eres, de verdad. Muchas gracias. Lo dices, muchos hubiéramos corrido, no sé. Qué bueno que te quedaste, me encantó la frase que dijiste, estoy donde debo estar, donde quiero estar.
¿sí? Y que hoy en día la gente que pronto tiene dudas, si alguien está pasando por este momento, es un proceso parecido y tiene dudas, véanlo a él. Él está bien, está muy bien y de hecho construyó algo muy bonito ese tipo de situación. Entonces, a veces dentro de la oscuridad encontramos esa luz que justamente es el camino hacia donde debemos seguir, donde encontramos el sentido, Sí. el propósito, donde le damos razón justamente al ser. No todo lo malo está en la oscuridad. A veces de ahí nos encontramos a nosotros mismos y de ahí inicia el camino. ¿Nos quieres dejar con un mensaje final? Sí, fíjate, hay una frase que no es mía, pero que cuando la encontré, pues la hice mía, ¿no? Y ahora la practico mucho y justo para la gente que está viviendo como estos procesos de sanación y que no encuentra el sentido o si puede o no puede, la escuché, no me acuerdo en dónde y por eso no le voy a poder dar el crédito, pero no es mía. Y es, todos tenemos una vida que nos tocó, pero todos podemos construir la vida que queremos. ¿Qué significa para mí esa frase? Que la vida va a hacer cosas y seguramente yo proyecto una vida con mi esposa, con mis hijos, pero eventualmente puede no ser así, pero aún y con eso yo puedo construir la vida que quiero a partir de quien soy hoy, ¿no? Siempre es en presente, o sea, tener claro que yo vivo hoy, el presente, el ayer ya está ahí y solo agarro elementos para seguir construyendo, ¿no? Entonces, es una frase que a mí me gustó mucho, ahí se las dejo de tarea porque vale la pena construir hacia donde queremos ir, ¿no? Perfecto, muchas gracias por venir. Seguramente nos vemos una segunda ocasión Por supuesto. y gracias por darnos su tiempo. Gracias, Isra, y gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Memento Mori. Espero hayan quedado sorprendidos gratamente como su servidor. Como lo vuelvo a decir nuevamente, no todo lo malo está en la oscuridad. A veces normalizar justamente este tipo de temas son los que le dan sentido a la vida. Agradezco mucho habernos acompañado y nos vemos en un siguiente episodio de Memento Mori. En Recinto Hispanoamericano ofrecemos opciones personalizadas para que puedas despedir a tus seres queridos de la manera más digna y respetuosa. Contáctanos para más información al 449-227-0662.